Muy buenos días, ministros, compañeros. En este tiempo final, en nuestra edad de piedra angular y dispensación de reino, reunidos allí en Feviva, Valencia, Venezuela, para el reverendo Jesús Barroyeta, y también allá en el Perú, en donde están reunidos también desde ayer y hoy tienen reunión y se encuentran en la ciudad de Ancash, Moro, y todos los demás ministros, hermanos y hermanas reunidos en los diferentes países, hoy miércoles 29 de enero de este año 2025. Y también los que estarán luego escuchando estas palabras, este saludo en esta ocasión, y los que se estarán reuniendo en estos días, que Dios los bendiga también grandemente. Pueden tomar asiento si están en pie. Estamos viviendo en el tiempo en donde Dios estará llevando a cabo todas las promesas que no fueron cumplidas en tiempos pasados, en dispensaciones pasadas y edades pasadas. En este tiempo es el tiempo para el cumplimiento de ellas, porque al no cumplirse en tiempos pasados, es que eran promesas que eran para ser cumplidas en una nueva edad y una nueva dispensación. Y las correspondientes a cada dispensación, Dios las cumple en esa dispensación. Por eso cuando fue predicado el Evangelio de la Gracia, ahí no estuvo realizada la promesa de la resurrección o el cumplimiento de esa promesa de la resurrección y la transformación, porque eso no pertenece a la dispensación de la gracia. Y mientras esa puerta estuviera abierta, ninguna de esas promesas, resurrección, transformación, la fe de rapto que recibirían los escogidos de Dios, el rapto o arrebatamiento, la cena de la boda del Cordero y todo eso, no era correspondiente para ser cumplido en la dispensación de la gracia, sino que era en la nueva dispensación que se estaría entrelazando con la dispensación de la gracia y que llegaría al momento en donde completamente se cerraría la dispensación de la gracia y se abriría esa dispensación de reino con el mensajero correspondiente a esa dispensación y todo el contenido de lo que ese mensajero estaría llevando a cabo, para que así las promesas y profecías que no fueron cumplidas fueran llevadas a cabo, o un feliz cumplimiento sea materializado, esas profecías materializadas en esa nueva dispensación que comenzó. Y nos fue mostrado por los mensajes del reverendo William Branham, el cual fue el precursor de la segunda venida del Señor, que la parte culminante de la iglesia, estando en estos cuerpos, era una gran carpa catedral en donde Dios tendría allí el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, los cuales vienen con el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, y es en el cumplimiento de la visión de la carpa en donde todas esas profecías ya se están llevando a cabo y cumpliendo Dios lo que Él prometió. Ahora miren en el mensaje los dos eventos más grandes de la raza humana, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que fue predicado el 29 de diciembre del 2002, aquí en Calley, Puerto Rico. Nos dice el doctor William Soto Santiago,
ninguno de los apóstoles, ni de los 7 ángeles mensajeros, ninguno de ellos fue adoptado. Por lo tanto, en ninguno de ellos se realizó la transformación física de sus cuerpos físicos. Ninguno de ellos fue transformado físicamente, solamente interiormente, espiritualmente. Para este tiempo final, habrá un ángel mensajero. Recuerden que ángel es un mensajero, como lo es los mensajeros de las edades. Pero vean, cuando Dios dice, envío mi ángel, es el Espíritu Santo, el cual en cada edad, en una porción correspondiente, ha venido y ha cumplido en esa edad todo lo correspondiente al mensaje que trae ese mensajero. Ya me junta a los escogidos de esa edad y luego Dios se lo lleva. Y así ha sido de edad en edad. Ahora, para este tiempo final, la promesa dada por el reverendo William Branham, o sea, en sus mensajes, lo cual es el Espíritu Santo trayendo toda esa palabra, todo el fundamento. Él nos habló y nos dijo que en el fin del tiempo ese Espíritu Santo se haría carne, como se hizo carne el ángel del pacto que estuvo en medio del pueblo hebreo, y luego se hizo carne en la persona de Jesús. Ahora, ven ustedes que Jesús, y en Jesús se cumplió todas las profecías que los profetas habían hablado y llegaron a cumplirse todas las correspondientes a la primera venida del Señor en ese joven carpintero llamado Jesús de Nazaret, el cual llegó a una parte de su ministerio en donde fue adoptado para llevar a cabo luego esa obra por la cual él había venido a este planeta Tierra. Ahora miren lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Pero para este tiempo final habrá un ángel mensajero que tiene la promesa, que tendrá la promesa de ser adoptado, o sea, de ser transformado físicamente. Tendrá la promesa de obtener la redención del cuerpo, que es nuestra transformación, en donde obtendremos un cuerpo físico glorificado. La página 55 del libro de citas, párrafo 467, nos dice, vamos a ver aquí, ...477... dice, y aún la 476, vamos a la 476, miren, dice, tal y como su fe sea soltada, eso es la cantidad de poder que ustedes pueden tener, porque en ustedes mora el poder para hacer cielos y tierra. Dios mora en ustedes y ustedes son hijos e hijas de Dios. Amén. Ahí están ustedes, pero es su fe. Jesús dijo, conforme a tu fe, así será hecho. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles. Lo que nosotros necesitamos hoy día no es orar por más poder. Ustedes tienen bastante poder para hacer una tierra nueva. Lo que ustedes necesitan es fe para usar ese poder. Lo que ustedes necesitan es controlar esas vidas y vivir unas vidas tan piadosas que cuando ustedes le pidan a Dios cualquier cosa, ustedes saben, nosotros tenemos confianza en que Dios hará eso. Ahí escribe arriba revelación, fe para usar el poder. Y a la izquierda dibuja una estrella de David. Y abajo también a la izquierda escribe fe y una estrella de David también. Ahora miren la 477, en donde nos habla el hermano Branham. Allí dice, la iglesia vino a través de Martín Lutero, justificación,
a través de Juan Wesley, santificación, a través de Pentecostés, bautismo del Espíritu Santo, y ahora descansa esperando por la venida del Señor. Y ahí dibuja una piedra angular, las edades y la flecha hacia la piedra angular. Y escribe Ruth descansando, esperando la venida del Señor. Ahora vean que es en la edad de la piedra angular donde es cumplida la venida del Señor, no en las edades en donde Él estuvo en misericordia. Ahora el Hijo del Hombre, dice el hermano Branham, que había venido en misericordia por unos cuantos años pasados, página 22, párrafo 183. El Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo, dice con Elías. Vendrá después de un tiempo, hermano Branham. Es ahora y yo deseo no hacer esto tan personal en esta reunión. Espero que su espíritu dentro de usted, que es dado por Dios, pueda leer lo que estoy hablando. Pueda leer lo que estoy hablando. El Hijo del Hombre ya ha venido de su gloria y se está revelando a sí mismo por los cuantos años pasados a su iglesia en su misericordia, enseñándole su gran presencia, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, revelándose a sí mismo como Él lo hizo a Abraham antes de la destrucción. Él ha venido ahora en misericordia, revelándose a sí mismo a la iglesia. Se han reído y lo han escarnecido. La siguiente vez que Él se revele a sí mismo será en el juicio al mundo y las naciones que se olvidaron de Dios y pecaron su manera de gracia, su día de gracia más bien. Escribe allí Elías y Moisés. Y también encima del párrafo 183 escribe Hijo del Hombre, gracia y juicio. Ahora vean cómo en el tiempo del hermano Branham, Dios estaba revelándose allí en misericordia y luego vemos esa manifestación del ángel del Señor en el Dr. William Soto Santiago, en misericordia. Y ven ustedes cómo todo eso estaba mostrando, tipificando lo que sería ese mensajero dispensacional, el cual y en el cual solamente hay misericordia, porque ya luego que se cierra la puerta de la dispensación de la gracia, no hay misericordia en el cielo. Por lo tanto, Él se está revelando a su iglesia, en medio de su iglesia, y para su iglesia en misericordia, pero para el mundo es juicio. Pero llegará el tiempo en donde esa misericordia terminará. Vean en ese entrelace en donde ya no habrá oportunidad para buscar misericordia. Por eso vendrán muchos luego que se darán cuenta y empezarán a tocar a la puerta. O sea, esa puerta es Cristo en su venida. Por lo tanto, irán a donde Él y le pedirán misericordia. Y muchos vendrán llorando, diciendo, pero ahora sí te veo, ahora sí te creo. Ahí será un momento muy difícil y muy triste, porque la contestación será, no os conozco, no sé de dónde son. Vean que así también, en el otro ángulo de la iglesia, cuando se cierra la dispensación de la gracia, ocurre lo mismo. Ya no pueden venir buscando nacer de nuevo y obtener un cuerpo teofánico, porque ya esa puerta se cerró. Por lo tanto, los que tienen el Espíritu Santo en el Espíritu en su vida y han recibido al Señor en su venida,
en la primera venida del Señor. Luego, cuando se dan cuenta que no entraron por la puerta de Cristo en Cristo y la puerta de Cristo en su segunda venida, al no entrar por esa puerta, pero luego darse cuenta de que ese es el cumplimiento de la venida del Señor, tratarán de entrar para obtener su transformación, lo cual no van a obtener porque despreciaron la misericordia de Dios por última vez. En el libro de los sellos encontramos que eso fue hablado por el reverendo William Branham y hemos leído esa porción en la cual cuando vemos allí que son personas conocedoras, que son personas que han estado escuchando el mensaje tanto del precursor como también del mensaje que trajo ese poderoso ángel, ese poderoso arcángel trayendo las buenas nuevas, las noticias a la iglesia. O sea, son conocedores porque cuando dice en este libro de los sellos en la página 369, dice: ahora fijémonos en los últimos dos versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra a la cual antes se habían burlado. O sea, ya ahí ellos están recibiendo el juicio divino y se darán cuenta que antes de eso habían llevado a cabo una obra ellos en contra de ese ministerio, de ese instrumento y de la obra que Dios estaba llevando a cabo. Eran conocedores y ellos sabían que lo que habían hecho era lo que ellos estaban trabajando y luchando para recibir eso que ahí estaban recibiendo, que eran los juicios divinos. Por lo tanto, se dieron cuenta ahí que esos juicios divinos eran causa de todo lo que habían hecho en contra de la obra de Dios y del instrumento en donde Dios estaba llevando a cabo el cumplimiento de su venida. Tan sencillo como eso. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra a la cual antes se habían burlado, porque ahora lo podían ver que venía. O sea, se dieron cuenta que en ese era el cual Dios estaba llevando a cabo todas esas promesas que se habían dado, que había dado Dios por medio del precursor, el reverendo William Branham, y también por los mensajes del doctor William Soto Santiago. Decían: escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra. Ahora, cuando usted dice burlado de la palabra, ¿cómo? Uno se va a burlar de la Biblia o de la letra, aunque hay muchas personas que toman la Biblia y los mensajes y se ponen a hacer bromas y se burlan, quizás indirectamente, lo cual eso está muy mal. No se puede usar escrituras ni versos ni historias de la Biblia para hacer chistes ni bromear. Aquí él se refiere a la palabra encarnada. Ellos se habían burlado de la palabra. Y vean cómo ya esto aquí es el final. Él está profetizando lo que sería para esas personas. Ahora vean cómo esta profecía, aquí la vemos al final. Y hoy estamos viendo eso en acción. ¿Cómo es que esa profecía él la habló allí de esas personas y de lo que recibirían esas personas al final de toda esa obra que ellos estarían llevando a cabo? Y hoy nosotros estamos viendo eso que esas personas están haciendo, pero ya conocemos
lo que esas personas van a recibir. O sea que tenemos la realidad hoy de esa profecía y luego esas personas verán la realidad de lo que van a recibir, de lo cual fue ya profetizado. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. ¿Ves? ¿De qué y de quién se estaban burlando y mofándose y criticando? De la palabra encarnada, lo cual es lo que están haciendo en este tiempo final. Para lo cual tiene que haber personas que cumplan estas profecías, porque si fue hablado por un profeta, esa palabra no puede caer en tierra. Tiene que haber los personajes que se ajusten a todo esto y trabajen y luchen para que esto se cumpla en sus vidas, porque para la gran tribulación hay que luchar, hay que esforzarse, tienen que hacer un trabajo, una labor, lo cual luego en la historia se sabrá quiénes fueron esos personajes, pero ya hoy, en este tiempo final, los escogidos ya saben hasta sus nombres y todo. Vean porque todo queda descubierto. Y en la historia de esas personas quedarán como la historia del tiempo de Jesús, que aparece Judas como un traidor, como uno que entregó la palabra. Y también vemos en la historia de Jesús, en el cumplimiento de la primera venida del Señor, como habían también allí burladores y personas que criticaron a Jesús y le dijeron Belcebú, le dijeron que tenía demonios y todas esas cosas. Ahora vean, quedaron en la historia esas personas como instrumentos del diablo. Así también en la historia del séptimo sello en este tiempo quedarán personas escritas y no escritas para vivir eternamente, sino escritas en la historia como los instrumentos del diablo. Porque una persona que hace eso, si está escrito en el libro de la vida, es borrado. Porque no puede estar en la sesión del libro de la vida del Cordero. Una persona que se burla, que critica, que blasfema al Espíritu Santo, lo cual no hay perdón de eso. Vean si está escrito en el libro de la vida, o sea, en el libro de la vida del Cordero, pero en la sección del libro de la vida, es borrado automáticamente. No hay vuelta atrás. Y si no está escrito en ninguno de los sitios, pues queda marcado como un espíritu del diablo que pasó, se encarnó en ese hombre o mujer, hizo la labor y se fue. Ahora sigue diciendo, Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas. O sea, no es una cosa pequeña. Cuando él dice se ha mofado grandemente porque muchas cosas terribles harían, de lo cual estamos viendo y todavía no sabemos cuántas cosas más se inventarán y harán para que se cumplan estas profecías. O sea que todo eso tiene que cumplirse. No nos puede sorprender todo lo que está pasando y lo que pasará porque ya eso fue profetizado. O sea, todo está marchando como tiene que marchar. Tenía que haber en el tiempo final creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. O sea, el programa divino está siendo cumplido al pie de la letra. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. O sea, si no pudieron,
era porque llegó el momento en que fueron, pero ya no había oportunidad para arrepentimiento. Ya era demasiado tarde, ¿ves? Ahí escribe él, habían oído lo que venía. Ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ahí es que escribe, habían oído lo que venía. Y es lo que los tres grupos han estado escuchando, porque la tercera etapa es para todos los grupos. Como yo siempre he dicho, todos los grupos me están escuchando y me tienen que escuchar para poder expresar con su mente, su corazón, sus labios, las palabras y pensamiento y todo lo que produce esa palabra cuando es oída. Unos le produce y le va produciendo fe para rapto, otros le va produciendo otra cosa, porque vean allí cuando ese hombre en donde Legión estaba, le dijo, no nos atormenten más. Vean que para ellos era un tormento el que Jesús estuviera allí, y rápido le pidieron que se fuera, que le permitiera irse a ese hato de cerdos, entrar allí, porque vean, cada espíritu que está en la persona produce esa palabra que es hablada, se siembra y eso produce en el espíritu de la persona, nace esa palabra y produce aquello para lo cual es traída esa palabra. A uno le produce fe para creer, otros incredulidad, porque la persona tiene libre albedrío y Dios le pone al frente la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Ahora Él le recomienda, escoge la vida para que vivas, pero cada persona tiene libre albedrío y escoge el futuro de su propia vida. No puede decir, es que Dios fue el que me dijo que yo hiciera esto. No, usted tiene libre albedrío y usted por su escogencia va a escoger. Ahora recuerden que hay una predestinación, la cual no hay quien nos las despinte. El que es de Dios, la voz de Dios oye, y el que va a ser transformado, va a ser transformado. Ahora el que no va a ser transformado, va a llenar unos requisitos, aunque sea un creyente que dice del hermano Branham y del hermano William, aunque diga que cree el mensaje y todo, pero va a llenar ciertos requisitos para no ser de ese grupo de escogidos, de los que van a ser transformados. Y de esos, si están escritos en el libro de la vida, tienen que cuidarse, son los más que tienen que cuidarse, porque corren el riesgo de que sus nombres sean borrados. Y entonces, ¿de qué le va a valer? ¿De qué le valió a Judas conocer a Jesús, tener una posición grande, decir que era amigo de Jesús y todas esas cosas, que trabajaba en la obra y hacía muchas cosas en favor de Jesús, si al final lo entregó? De nada le valió. O sea, que luego fue borrado porque estaba escrito en el libro de la vida. Ahora sigue diciendo, no pudieron, ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ven que son creyentes que están ahí en el mismo mensaje. Y los que no, pues se han ido. Si queda alguno, más de uno, o si queda uno o más de uno, 5, 10, 15 o 20, los que estén ahí, siguen escuchando. Y aun si se fueran y no se reúnen, ya sea en Puerto Rico o en otro país, también están escuchando. O sea, no hay excusa, porque tarde o temprano van a oír o alguien les pasa algún pedazo que se hable
y caen en esta profecía aquí que fue hablada, porque todos me tienen que escuchar en este tiempo final, para que produzcan en la vida de cada persona, de cada ser humano, todo lo que tiene ahí en el corazón. Recuerden que la palabra es más penetrante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto que quede revelado. O sea que la actitud frente a la palabra en este tiempo es decisiva. Ellos sabían que habían encarado, ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho. ¿Ves? Lo que se viene hablando, todo esto, luego más adelante, es la misma palabra la que ellos recordarán y van a decir, eso mismo él nos lo decía, cuántas veces nos lo decía, cuántas veces habló de eso y ahora estoy aquí recibiendo esto, y no debía haber hecho esto, no debía haber hecho lo otro, pero ya es y sería demasiado de tarde. Pero la habían rechazado, despreciaron la misericordia de Dios por última vez. ¿Ves? Donde estaba la misericordia de Dios por última vez, en ese instrumento. Ahí es que le escribe Elías y Moisés. El que recibe su mensaje recibe misericordia. El que no, pues recibe los juicios divinos. Cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Pues porque no hay un término medio. A mí no me agrada eso que se está llevando a cabo. Yo lo quiero que se cumpla de esta forma. No hay un término medio. Las cosas se cumplen conforme a como Dios lo tiene en su programa y punto. No es como a alguien le salga diciendo, no, yo quiero que se cumpla así, esto se va a cumplir de esta manera. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo cumplir las cosas? Las cosas se cumplen y las profecías se cumplen y las promesas se cumplen conforme a como Dios lo tiene en su programa. Y como fue traído por el reverendo William Branham, precursor de la venida del Señor, así es que Dios iba a llevar a cabo todo el cumplimiento de las promesas correspondientes a la dispensación del reino. Entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. Ahora se esconden detrás de una computadora, se quedan en sus casas, se esconden, pero vean, ya quedan descubiertos. Para Dios no hay nadie que pueda esconderse. Eso, esa labor la hace la palabra donde quiera que esté la persona. Pero ya en ese tiempo de juicio no habrá forma de esconderse de nada de lo que esa persona va a recibir, o sea, de los juicios divinos. No tenía ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí en uno escribe juicio o juez. Ellos trataron de arrepentirse. Va a llegar un momento en donde van a tratar, a buscar la forma de tocar esa puerta. De seguro van a haber momentos muy, vamos a decir, de clamor y buscando estar cerca de ese instrumento para decirle personalmente, perdón, no quise hacer eso, mira, fui influenciado aquí o allá. Eso es algo bien terrible, porque cuando tú conoces las escrituras y sabes lo que viene y consciente de que son personas que tú conoces, eso es lo terrible. Y saber que van a venir para atrás y saber que no hay oportunidad para esas personas, eso es lo más terrible, porque para ellos vendrá lo que nadie se debe de o debe de imaginarse que una persona pueda recibir. Viene lo mismo que le vino a Judas Iscariote.
y no sabemos hasta dónde más eso se triplique en esas personas. O sea que lo que le vendrá es algo bien terrible para esas personas y personas conocedoras del mensaje y también conocedoras del instrumento, o sea, conocido. Y uno lee, miren esta página 369 y 370, cada vez que yo la leo, me da mucha tristeza saber que se está cumpliendo todo eso, de lo cual cuando se estaba en la dispensación de la gracia, pues uno veía el futuro, oye, ¿cómo será eso en ese tiempo? Y ya ahora estamos en ese futuro, viendo eso siendo materializado. Y también conocer lo que le vendrá a esa persona más adelante. Pero las escrituras y las profecías se tienen que cumplir y el escogido debe seguir adelante mirando a su meta, que es la transformación de su cuerpo, porque esto es individual. Ya de ello se encargará el instrumento, el mensajero, porque es el que está por encima de todos en esa dispensación. Así ha sido en los tiempos pasados. Y en este tiempo el ángel que es diferente a los demás, que era diferente a los demás, que apareció allí en la constelación de ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham, ese ángel que es el que tiene el séptimo sello, está en medio de su iglesia en carne humana y es el que está por encima de todo, del mundo entero. Por lo tanto, él es el que, por su palabra y por la obra que está llevando a cabo, es el que se encarga y se encargará de todo. Aún los que han partido dependen de él. Vamos a ver en algún momento aquí si nos da tiempo leer algo, pero vamos a terminar aquí esta página. Entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. Y la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas. Ahí es que él escribe los gobernantes y presidentes. O sea, se fueron a los políticos. Cae sobre nosotros escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar lo suyo. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. En el libro rojo de esta página 370, allí él escribe, en este escribe Apocalipsis 11, 3 al 18, o sea, esos son los dos olivos. Y ella escribe en el rojo, escribe las oraciones fueron hechas tardes. No había sangre en el propiciatorio, ¿ves? Porque ya en ese tiempo, ya para ese tiempo, ya hacía rato, la dispensación de la gracia había terminado. O sea, ya había llevado varios años que ya la dispensación de la gracia estaba cerrada. Estaban clamando a el trono de misericordia ya en la séptima dimensión y ya ahí no hay misericordia. Ahora miren, sigue diciendo en el mensaje que estábamos leyendo, nos desviamos un poquito allí, pero miren aquí en el mensaje los dos eventos más grandes en la raza humana, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahí sigue diciendo, por lo tanto, el mensajero, el ángel mensajero del día postrero, que va a ser adoptado, que va a ser transformado. Ahora recuerden, la adopción y la transformación nos fue dicho que es, lo cual vimos allí en el monte de la transfiguración, la adopción de Jesús. Y luego llevó a cabo la obra por la cual él había venido, que va a ser transformado, que va
a ser redimido físicamente. Tiene la promesa que su grupo también será transformado. En la página 25, párrafo 210, dice: Dios lo escondió de los ojos de los sabios y prudentes y prometió revelarlo a sus hijos en los últimos días, cuando los hijos de él fueran manifestados, cuando los hijos de Dios que se regocijaron con él antes de la fundación del mundo, cuando la gran revelación de la deidad y estas cosas serían traídas acá en los últimos días, él manifestaría estas cosas a los hijos de él. Recuerden que la transformación es para los escogidos de Dios. Solamente los que van a ser transformados son los que han identificado el séptimo sello, han identificado al ángel que era diferente a los demás y han recibido al ángel que era diferente a los demás. Los demás que no van a ser transformados no pueden recibirlo porque no van a obtener la fe de rapto. Y como la fe de rapto está en los truenos, y los truenos es la voz de Cristo, y la voz de Cristo está en ese instrumento, automáticamente no van a obtener esas promesas, porque no creen en el cumplimiento de ellas, que ha venido en este tiempo en carne humana. Él manifestaría estas cosas a los hijos de él. Usted sabe que las escrituras enseñan eso, y aquí estamos ahora. Esa es la razón por la que Dios está revelando estas cosas a nosotros. Dios está trayendo a sus hijos dentro de la manifestación. Él está yendo más allá de la tramitación de cualquier sabiduría humana dentro de la revelación espiritual y trayéndola acá. Arriba escribe: los hijos de Dios se regocijaron con él. Y también a la derecha hacia arriba, en dos oraciones, escribe: en la adopción de los hijos de Dios, la revelación de la deidad será dada. ¿Qué revelación sería dada en la adopción en este tiempo final de los hijos e hijas de Dios? La revelación de quién es Él, la revelación del séptimo sello, la revelación de ese ángel que era diferente a los demás, la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Cómo fue en la primera venida del Señor? La revelación que recibió Pedro de lo alto, cuando él le dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, él le dijo quién o para quién, él le dijo a ellos que él era, quién era él para ellos, o sea, quién era él para ellos. Vamos a buscarlo aquí en el libro de el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vean, era la revelación de quién era él en su primera venida, lo cual luego el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, y vean ese mensaje tan poderoso que habló allí Pedro, lo cual era basado en la revelación de quién era Jesús, quién era el cumplimiento de la primera venida del Señor. ¿Para qué? Para producir qué, cuál era el motivo para creer en Él, cuál era el resultado de creer en Jesús, o sea, qué era lo que había que hacer para recibir qué, o sea, porque algo tiene que haber. Si hay una causa, tiene que haber un efecto. O sea, ¿cuál era la necesidad de creer en Jesús? ¿Por qué había que identificarlo? ¿Por qué había que creer en un hombre? ¿Por qué había que creer en la obra que él llevó a cabo? ¿Qué iba a producir eso en la vida de la persona?
Pues vean allí, era un nuevo nacimiento, era recibir el espíritu teofánico creado por Dios en la sexta dimensión, era nacer. Y si se nace porque tiene que haber un cuerpo, o sea, esa era la finalidad de Dios para los hijos e hijas de Dios que durante la dispensación de la gracia iban a creer en Él. Por eso se llevaba el mensaje por todos los lugares, predicando a Jesús, el Cristo, Jesús, el ungido, el Mesías, el cumplimiento de la primera venida del Señor, para que así las personas obtuvieran el nuevo nacimiento. Ahora vean que para la segunda venida del Señor, ¿qué motivo hay? ¿Cuál es la finalidad de Dios para que crean en su venida en este tiempo final? Pues darle a los escogidos de Dios que han nacido de nuevo, que en este tiempo final el Espíritu Santo ha entrado al alma, y eso se ha estado llevando a cabo y se seguirá llevando a cabo, y vamos a ver cómo Dios va desarrollando toda esa obra en cada escogido de Dios, porque para ellos, para esos que el Espíritu Santo ha entrado y está entrando a el alma, que es el lugar santísimo, para ellos es que viene la transformación. Ahora, Él le dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre la roca de la revelación de quién era Él, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo, porque esa revelación de quién era Él solamente era para sus discípulos, o sea, no se podía estar hablando abiertamente. Él lo había dicho que no se podía echarle las perlas a los puercos, a los cerdos. No sea que, vamos a ver dónde está esa escritura, en donde él dice esto de dar. Mateo 7, San Mateo capítulo 7, verso 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Ve? Van a burlarse, a criticar y a mofarse, porque para ellos no es la revelación, la palabra, la cual identifica quién es el Señor en este tiempo final. Ahora vamos a seguir aquí en el mensaje que estamos leyendo de nuestro hermano William. Los grupos de los mensajeros pasados no tuvieron la promesa de que estando vivos serían transformados, sino que tienen la promesa de que serán resucitados en cuerpos glorificados, por lo tanto tenían que morir. O sea, todos los mensajeros que han partido tienen la promesa de que van a resucitar en cuerpos eternos y glorificados, pero ninguno de ellos se cumplió esa promesa de estando vivos iban a obtener ese cuerpo eterno y glorificado, y antes iban a ser adoptados. Ahora vean que ninguno de ellos tuvo esa bendición de continuar con las labores
sino que ellos se encuentran ahora descansando. Miren en este mensaje quién es este Melquisedec. Aquí en la página 21, página 20 abajo, dice, había un hombre llamado Moisés. Todos saben que un profeta se le llama águila en la Biblia. Había un profeta llamado Moisés y un día Dios lo llamó y no lo dejó pasar la tierra y él murió sobre la roca. Escribe Moisés a la derecha. Los ángeles se lo llevaron y lo enterraron. Había otro hombre, un águila. Ni siquiera tuvo que morir. Solo anduvo a través del Jordán y Dios hizo bajar una carroza y este manto de carne, él lo dejó caer y se levantó y cogió el premio eterno. Escribe Elías. 800 años más tarde, sobre el monte de la transfiguración, allí estaban ambos hombres. Hacía cientos de años que el cuerpo de Moisés estaba podrido, pero aquí estaba en tal forma hasta que aún Pedro, Jacobo y Juan lo reconocieron. Amén. Si este tabernáculo terrestre se deshace, si usted es un atributo de Dios expresado allí en el mundo, usted tiene un cuerpo esperándole después de que salga de este mundo. Allí estaban parados sobre el monte de la transfiguración en sus teofanías, porque ellos eran profetas a quienes venía la palabra. Escribe allí, Moisés y Elías estaban en sus teofanías en el monte. Ahora vean que para la primera venida del Señor estuvieron presentes en la adopción de Jesús, Moisés y Elías, y en la segunda venida del Señor para la adopción de la iglesia tienen que estar presentes esos ministerios de Moisés y Elías, los cuales en este tiempo final Él está operando en ese instrumento y es el grupo en el cual va a ser adoptado, transformado y va a obtener todas esas promesas correspondientes a la dispensación del reino. Ahora ven ustedes que la adopción, hemos hablado en algunas ocasiones en donde hemos visto el conocimiento de lo que Jesús iba a llevar a cabo en la entrada triunfal a Jerusalén. Él obtuvo allí el conocimiento de lo que él iba a hacer, pero también allí se estaba mostrando lo que él estaría llevando a cabo en este tiempo final, aún mostrando su rostro, cómo él vendría, en donde el Hijo del Hombre vendría con sus ángeles y llevaría a cabo la obra de reclamo. Miren en la página 42 del libro de citas, párrafo 345, dice Mateo 17, muy bien. Y después de 6 días, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan en una alta montaña aparte y fue transfigurado ante ellos. Y su rostro brilló como el sol, y sus vestiduras eran blancas como la luz. Él fue transfigurado. ¿Qué hizo? Se pasó dentro la transformación hacia el día de su venida. O sea, lo que Pedro, Jacobo y Juan vieron allí, lo están viendo los escogidos de Dios en este tiempo final, en la manifestación de ese ángel que era diferente a los demás, en la manifestación del Espíritu Santo encarnado y operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Eso es lo que los escogidos de Dios hoy están viendo en ese ministerio, en ese instrumento, en una gran carpa catedral. Ellos vieron lo que ustedes están viendo. Él se pasó a este tiempo final. Dice, se pasó dentro de la transformación hacia el día de su venida.
Ellos vieron de antemano cómo era que él iba a venir. Y le gustó tanto ese velo que con ese es el que va a reinar por el milenio y la eternidad. Tan sencillo como eso, porque ese es el último mensajero dispensacional que está en medio de la iglesia cumpliendo su venida. Ellos habían llevado a Jesús a la montaña, o él los había llevado, y él fue transfigurado ante ellos, transformado. Sus vestiduras brillaron como el sol en medio de su fuerza, y aparecieron con él Moisés y Elías. En Lucas dice, su rostro se hizo otro. Si se hizo su rostro otro, es en ese instrumento en el cual él iba a cumplir su venida. ¿En qué forma viene el Hijo del Hombre ahora? Y primero será Moisés y Elías. Ahora fíjese, antes que Jesús vuelva a la tierra, ahora es poco antes de tiempo, pero el espíritu de Elías volverá a la tierra y tornará los corazones de los hijos a los padres. La Biblia lo dice, Jesús lo vio aquí, los apóstoles lo vieron aquí, el orden de la venida del Hijo del Hombre glorificado. Él será glorificado y volverá. La primera cosa antes que lo vieron, que era Elías, luego Moisés, Israel volviendo hacia allá, los guardadores de la ley, y luego el Hijo del Hombre glorificado. Aleluya. ¿Ve el orden de su venida? Y ahí él escribe la venida del Hijo del Hombre glorificado. Y arriba escribe Moisés y Elías. Es igual la venida del reino. Adopción también escribe allí. Ahora vean lo que sigue diciendo aquí en este mensaje que estamos leyendo de quién es este Melquisedec, la página 21. Dice, también notemos otro profeta por el nombre de Samuel. Él era un gran hombre, había enseñado a Israel, les decía que no debían tener rey. Él dijo, les he dicho a ustedes alguna vez una cosa en el nombre del Señor, sino lo que vino a pasar. Ellos dijeron, no todo lo que tú siempre has dicho del Señor ha venido a pasar. Escribió Samuel en Teofanía. Él era el profeta y murió. Unos 3 años o 4 años más tarde, el rey se halló en un apuro. Ese fue Saúl. Eso fue antes de que la sangre de Jesús fuera vertida. Él estaba en el paraíso. Y una pitonisa de Edom, Endor, llamó para que alguien viniera a consolar a Saúl. Y cuando la pitonisa lo vio parado, ella dijo, veo a Dios subiendo de la tierra. Y después de que el hombre hubo estado muerto, enterrado y podrido en el sepulcro, o sea, Samuel, aquí él estaba parado, y escribe, en su cuerpo teofánico, aquí él estaba parado en aquella cueva, vestido de sus mantos de profeta, y todavía era profeta. Amén. Porque él dijo, ¿por qué me llamaste de mi descanso? Viendo, viendo que te has hecho un enemigo de Dios. Ahora vean, él estaba descansando, porque toda persona, profeta de Dios y personas que han recibido en cada edad, en cada dispensación el mensajero y se van, Dios se lo lleva, ya están descansando, ya no llevan a cabo más labores. Y vean ustedes, cuando ellos hablan que allá estarían llevando el mismo mensaje que acá, porque de seguro le dan tiempo para hablar y predicar lo mismo que han predicado acá. Pero vean ustedes, es algo como sucedió cuando el hermano Branham fue, que lo pusieron en un lugar alto. Le decía, porque la tierra fuiste un líder, o sea, le tienen su respeto allí también. Y de seguro le da oportunidad para hablar, como cuando un hermano acá estaba, yo he contado esto también en algunas ocasiones,
estaba por partir y el hermano William le dijo que llevara un mensaje o algo que llevara allá, que hablara allá algo, y él le dijo que no, que no se quería ir. No, yo no quiero ir morir. No dejó que el hermano William le dijera. Y vean más adelante, ahí mismo, más adelantito ahí, murió. Se fue sin ese mensaje y no era profeta, pero ven ustedes, si va con una encomienda, pues uno llegar allá con una encomienda, vean, pues es algo privilegiado para esa persona. Ahora, vean también los que se van, que son de otra dimensión, allá van con la encomienda de que los de la quinta dimensión que parten y van a esa dimensión, vean, van con la encomienda de que, bueno, allá hice el trabajo que tenía que hacer, ahora estoy acompañando aquí a Judas Iscariote, ¿ves? Va al lugar de donde era, de donde salió. Si era un perseguidor de la iglesia, un burlador, uno que se mofaba y todo, pues va a esa dimensión de donde salió. Ahora aquí Saúl está descansando. ¿Por qué me llamaste de mi descanso? Y dice, mírenlo profetizar. Ahí debe empezar a profetizar allí. Mañana por la noche, para esta hora, estarás conmigo. Él era todavía profeta, aunque se había ido de este cuerpo. ¿Ven? Él hizo aquí y era parte de esa palabra. Y él volvió de la vida de la carne, entrar en el cuerpo que había sido preparado para él antes de la fundación del mundo. Él entró en la teofanía que era la palabra. ¿Lo captan? Escribe el cuerpo teofánico preparado antes de la fundación del mundo. Eso es a donde van todos los creyentes cuando volvemos de aquí. O sea que cada profeta va a esa dimensión cuando parte, pero ven ustedes, sigue siendo un profeta que Dios envió, pero va allí a descansar. Ahora hay un mensajero que ese estará, vamos a decir, 24 horas. O sea, todo su ministerio no tendrá descanso, solamente unas pequeñas vacaciones. Miren, vamos a terminar aquí, en donde estamos leyendo del mensaje, los dos eventos más grandes en la raza humana, la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Dice, pero ¿qué de los que queden del séptimo ángel mensajero y sean escogidos? Ellos pasarán a la etapa de la edad de la piedra angular y ellos verán y recibirán la palabra revelada para este tiempo final. Y ellos verán al Espíritu Santo. Ahora, si van a ver el Espíritu Santo, para poderse ver, tiene que estar en carne. Por consiguiente, la página 134 del libro de los sellos, ahí él dice que cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, y allí estaba el hermano Branham, él estaba obrando, operando el ministerio en una porción. Pero él dice que cuando venga encarnado en un hombre, ¿en dónde? No en la dispensación de la gracia, sino en la dispensación del reino. Y ellos verán y recibirán la palabra revelada para este tiempo final, y ellos verán al Espíritu Santo en este tiempo final, velado y revelado en carne humana, en el mensajero del día postrero, de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. O sea que, pues tiene que ser un mensajero que esté vivo, no que se haya partido, y que algunos estén esperando que regrese. Claro que va a regresar en su cuerpo eterno y glorificado, jovencito, pero el que está llevando a cabo y cumpliendo las profecías de la visión de la carpa es el último mensajero, profeta mensajero dispensacional, que es el séptimo mensajero dispensacional, el cual está vivo en medio de la iglesia del Señor, llevando a cabo las obras correspondientes a la tercera etapa. Y ellos verán al Espíritu Santo en este tiempo final, velado y revelado en carne humana, en el mensajero del día postrero,
de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, y escucharán siendo reveladas todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y así obtendrán la revelación del séptimo sello, que es la revelación de los 7 truenos de Apocalipsis, los cuales son la voz de Cristo hablando como león en este tiempo final, y revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, y por consiguiente estará revelando el misterio del ángel que tiene el séptimo sello, que era el ángel más sobresaliente de los 7 ángeles que le aparecieron al reverendo William Branham. Eso está en la página 469 del libro de los sellos, que le aparecieron al reverendo William Branham y lo arrebataron y lo colocaron con ellos en esa nube, en esa gran reunión de ángeles mensajeros de Cristo a su iglesia. Ahora vean que en ese mensajero dispensacional es que es cumplida la promesa de la adopción y la transformación estando vivo, porque vean ustedes que en la primera venida del Señor, Él fue adoptado en el monte de la transfiguración, luego llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y vean ustedes que de su muerte, sepultura y resurrección pasaron 3 días, o sea, un corto tiempo, el cual estaba llevando a cabo una obra. No fue que se fue a descansar, sino cómo se descansaron, cómo estaban descansando los mensajeros de edades y de dispensaciones pasadas a Jesús, sino que Jesús fue el primer hombre que continuó llevando a cabo una labor luego que murió, una labor de 3 días, y resucitó y continuó llevando a cabo esa labor en el trono allá en la séptima dimensión, llevando a cabo esa obra por la cual, bajo la dispensación de la gracia, se tenía que llevar a cabo para que todo hijo e hija de Dios que creyese en Él obtuviera el perdón de sus pecados, arrepentido, y obtuviera así el nuevo nacimiento. Él estuvo llevando a cabo esa labor. Pero Daniel en el capítulo 12, verso 1 en adelante, dice que en el fin del tiempo, Miguel, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y Miguel, nos dice el hermano Branham, que es Cristo. O sea que Él continúa esa labor que Él comenzó desde que vino. O sea, una obra que es corrida, pero que se interrumpe allí. Cuando Él se levanta, ya no se levanta como cordero. Es una obra que viene llevando a cabo, pero ahí cambia de cordero a león y sigue siendo el mismo Dios, el ángel del pacto, velado y revelado en ese instrumento. Pero vean ustedes que Él, al descender en Apocalipsis capítulo 10, le entrega ese título de propiedad abierto a ese hombre en el cual lleva a cabo esa obra de dar a conocer los truenos, que es la revelación de Él de su venida. Y ahí es que viene a verse ese rostro transfigurado que fue visto por Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Vean que continúa Él esa labor. No se detiene y no se ha detenido desde que ese pilar de fuego, el ángel del pacto, vino en carne humana en Jesús. Desde ese momento, desde esa manifestación allí en carne humana, no se ha detenido el pilar de fuego, obrando en medio de su iglesia. En las edades vino en una porción, pero continuó obrando mientras Él estaba haciendo intercesión en el cielo. Pero vean que Él se levanta y no a descansar. Ahí es que viene la batalla final. La batalla y la lucha y el enfrentamiento para que los reinos de este mundo, Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, vienen a ser los reinos del Señor. Ahora vean que Él sigue llevando a cabo esa obra, de la cual en su primera venida fue como Cordero de Dios y en su segunda venida es como León de la tribu de Judá. Y comienza ese ministerio en una forma secreta en medio de su iglesia, como comenzó el séptimo sello allá 2000 años atrás, con el nacimiento de Jesús, allá en Belén de Judea.
Allí comenzó el séptimo sello en su nacimiento y luego su culminación en la cruz de Calvario. Así el séptimo sello en este tiempo final comenzó con el nacimiento, pero todavía no ha culminado la obra del séptimo sello. Dice que es como un cohete que es lanzado al aire. Dice así, ahí explota, tiene varias explosiones, sale 5 estrellas, luego de esa una estrella salen 5 más, y luego de esas 5 estrellas que explota, de una de ellas explota y salen 5 más, y dice, y luego se desvanece. Dice, así es el séptimo sello. ¿Ve? Va a llegar una parte en donde termina. Eso todavía no se ha llevado a cabo. Pero cuando eso ocurra, ese ministerio, al estar adoptado, puede decir como dijo Jesús, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. O sea que la labor que él estará llevando a cabo en esos 3 días del cumplimiento de Apocalipsis 11 será una obra que él tiene que llevar a cabo como la llevó a cabo 2000 años atrás en la persona de Jesús. Ahora miren, en la señal para la generación incrédula, él nos habló y él dijo, también habrá otra señal que tendrá que ver con muerte y resurrección. Eso fue el 4 de abril de 1999. También habrá otra señal que tendrá que ver con muerte y resurrección, que será la señal de la muerte y resurrección de los 2 olivos, conforme a Apocalipsis capítulo 11, versos 3 al 7. Y esa señal la verán hasta por la televisión. Pero con esa señal que ellos verán, no será para salvación de ellos. Con esa señal de la resurrección vendrá un terremoto tan grande que morirán miles de personas. Son unos 7.000 que dice que morirán ahí en la ciudad. Y no se sabe a través del mundo cuántos más morirán si estremece el mundo entero, como sucedió en la crucifixión de Cristo, que hubo un gran terremoto donde las piedras se abrieron y hubo una resurrección. Vamos a dejar esa señal tranquilita ahí, porque esa señal será vista por los incrédulos. Vean, esa señal la verán los incrédulos, y especialmente los que están en contra de la tercera etapa y de la visión de la carpa en este tiempo final, creyentes del mismo mensaje, pero son los que están combatiendo y diciendo que eso no es así. Para ellos es esa señal. Pero cuando eso suceda, recuerden, ya estarán los 2 olivos adoptados. O sea, que para ese tiempo, dice ahí el hermano William, que ya ese ministerio está adoptado, para lo cual es un ministerio que está en medio de la iglesia y no es un ministerio que ya Dios haya operado y que esté en la sexta dimensión. Cómo engañan al pueblo, líderes y ministros, añadiéndole y quitándole a lo que ya Dios ha traído, lo cual es la interpretación de lo que ya Dios trajo. Si hay algo que tiene que corregir un mensajero que trajo y Dios le dio más luz más adelante, pues el mismo mensajero, el que hace ese cambio. Y mire, vamos a leer aquí, hay un mensaje que él nos habla de todo esto. Dice en el mensaje M aquí, envíame a mí, que fue predicado el 6 de agosto de 1997 en Monterrey, Nuevo León, México. Dice, ahora toda cosa que no haya corregido el mensajero de una edad, pues cuando venga un mensajero más adelante, Dios le dará la luz sobre eso y quedará esclarecido todo. Y si viene un mensajero dispensacional, más claro queda todo eso. Y es lo que Dios está haciendo en este tiempo, trayendo más luz. Y como es un mensajero dispensacional, más claro para los escogidos de Dios queda todo, pero más enredado para los incrédulos y para los manufacturados. Ellos se siguen enredando más. Y las cosas que vean ustedes en todas las edades y dispensaciones, Dios, y las cosas que vean ustedes en todas las edades y dispensaciones, Dios ha dado sueños, ha dado visiones, y así, tanto de cosas
que va a hacer en esa edad o en esa dispensación, como de cosas que va a hacer en otra edad o en otra dispensación. Y algunas personas dicen, es que en el sueño o en la visión, el que estaba ahí era este profeta. Por lo tanto, tiene que ser por medio de ese profeta que Dios lo cumple. Y se muere ese profeta y todo el mundo dice, ¿pero qué pasó? ¿Algo falló? Nada ha fallado. Es que Dios siempre refleja lo que va a hacer en otra edad o en otra dispensación por medio de otro hombre, lo refleja a través del mensajero que está en ese tiempo dando esos sueños y esas visiones. Por eso es que cuando nos fue hablado en la página 25 del libro de citas, párrafo 211, en esa partecita allí que él dice, para no leer todo el párrafo, dice, un simpático hombre de habla suave salió a la plataforma y dijo, ahora formen una línea de oración mientras el hermano Branham se alista, y él escribe allí Elías reflejándose. O sea, el hermano Branham, en donde el espíritu ministerial de Elías en su cuarta manifestación estaba operando en ese tiempo, y vean cómo ese sueño y esa visión fue dada cuando el reverendo William Branham y Dios por medio de él estaba llevando a cabo esa obra allí, en esa edad. Estaba Dios reflejando en el hermano Branham lo que sería el cumplimiento de la visión de la carpa en el quinto Elías, con ese nuevo instrumento que tendría el Señor, el cual es el mensajero de la dispensación de reino y de edad de piedra angular. Por eso tienen que ubicar bien los personajes. Si coloca un personaje mal en un sitio que no le corresponde, va a tener el cuadro mal, el rompecabezas mal montado, y van a colocar, como dice el hermano Branham, ponen la vaca comiendo encima del árbol. Por eso no les cuadra. Para decirlo más claro, están colocando al hermano William Soto Santiago, colocándolo para que él regrese, predique de la fe de rapto, y con ese cuerpo glorificado la bestia lo persiga, lo mate, resucite. O sea, vean cómo le añaden y le quitan y tienen un mejunje. O sea, están todos enredados porque colocan al personaje equivocado. Y cuando se ponen a colocarlo en el lugar no correspondiente, todas las demás profecías se caen en escalón. O sea, es un efecto dominó. Todo se les derrumba porque no tienen base escritural. Pero ven ustedes, así como Dios le fue dando más luz al mismo hermano William, cuando esa década del 70 él decía que en nuestro hermano Branham se había cumplido la segunda venida del Señor. Y en parte, en tipo y figura, se cumplió. Vean, él llevó a cabo la primera y segunda etapa, y la tercera etapa, que es el abrir la palabra. Él abrió los primeros 6 sellos, pero el séptimo no lo abrió. O sea que en parte él llegó a cumplir y a reflejar en su vida lo que era el cumplimiento de la venida del Señor, en donde estaría abriendo el séptimo sello a la iglesia novia, lo cual contiene la revelación y la fe de rapto. Ahora miren, él dice, algo falló, nada ha fallado. Es que Dios siempre refleja lo que va a hacer en otra edad o en otra dispensación por medio de otro hombre. Lo refleja a través del mensajero que está en ese tiempo dando esos sueños o esas visiones. Vean ustedes como por ejemplo aquí a través de Isaías, Dios reflejó lo que haría Jesucristo. Y también encontramos en otros lugares aquí del libro del profeta Isaías, por ejemplo cuando dice, horadaron mis manos y mis pies. Y aquí en Isaías 53 y también en los Salmos cuando David, vean ustedes que decía, con tal puedo todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies. Todo eso se estaba reflejando en David y luego se cumplió plenamente en Jesús.
era un reflejo del Mesías en los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora cualquier persona, ven ustedes, podía decir, no, que viene Isaías, tiene que venir Isaías para cumplir tales y tales profecías. Eso mismo, y eso lo dijo el hermano William allí en ese momento. ¿Cuántos hemos escuchado en este tiempo decir, no, es que tiene que venir el hermano Branham, porque él dijo que recorreremos esta senda otra vez? Y otros, esos son los seguidores del hermano Branham. Y los seguidores de nuestro hermano William dicen, no, tiene que venir nuestro hermano William, porque él dijo que él estaba predicando los truenos, porque él dijo esto, él dijo lo otro, y tiene que venir él. Es lo mismo que aquí nuestro hermano William nos está poniendo el ejemplo de lo de Isaías. Porque Isaías dijo eso, ahora hay que esperar que Isaías venga y cumpla eso. En ellos estaba reflejando lo que Dios haría más adelante. O sea, la realidad de eso que ellos estaban tipificando, simbolizando, mostrando, sea en sueños, sea en visiones, sea en sus propias vidas. Ahora por eso no vamos a estar colocando los mensajes que nuestro hermano William predicó y que decía que en el tiempo del hermano Branham se estaba viviendo en edad de piedra angular, o que en el hermano Branham se estaba cumpliendo la segunda venida del Señor. Eso no se puede hacer. No se puede estar colocando algo que después Dios le dio más luz al hermano William y le mostró que en el tiempo del hermano Branham se estaba viviendo en la séptima edad y que en él no se había cumplido eso totalmente, ¿ven? Y Dios le fue dando más luz y más luz del tiempo en que estaba viviendo él, y luego más adelante siguió dándole y mostrándole cuál era el ministerio que Dios estaba llevando a cabo en su vida, lo cual después, vean que en la década del 2000 y el 2010 en adelante, y ya llegando a su final, ya él más abiertamente hablaba de ese que iba a estar ministrando en la carpa. Incluso decía, cuando ustedes vean ese profeta mensajero con los ministerios de Moisés y Elías, ese profeta mensajero del séptimo sello, obrando el Espíritu Santo ahí, los ministerios de Moisés y Elías, cumpliendo las profecías de la visión de la carpa. Vean, ahí me verán de nuevo. O sea, lo iban a ver a él y luego de esa manifestación del séptimo sello en medio de la iglesia novia. Él habló bien, pero que bien claro, pero vean que todo eso es una revelación que solamente los escogidos de Dios pueden comprender. Ahora miren, dice, y ahora cualquier persona, vean ustedes, puede decir, no, que venga Elías, que venga Isaías, tiene que venir Isaías para cumplir tales y tales profecías. Pero siendo que se estaba reflejando Cristo en ellos, el que tenía que venir era Cristo. Y así encontramos diferentes pasajes bíblicos donde habla un profeta de Dios y aparece que es de él que está hablando, y sin embargo está hablando de otro que vendrá más adelante. Ahora vean cómo también aquí en el mensaje Palabras de Saludo, miren, también nos habla aquí del 5 de julio del 1997. Ahí él nos dice, ahora ustedes pueden ver el por qué también hay que tener mucho cuidado en las cosas que son traídas en nuestra edad y en nuestra dispensación. Y si en algún momento fue hablado algo en donde más adelante después se da más luz sobre eso y se corrige alguna cosa o se quita algo, alguna partecita que no iba ahí, pues eso está bien, que se quite si no iba ahí. Pues cualquier persona puede decir que eso no puede ser hecho. Pues mire, nuestro hermano Branham dijo que si un mensajero, un profeta decía algo y estaba equivocado, él mismo tenía que corregirlo en algún momento. Y ven ustedes que si no lo corrigió él, entonces el que viene más adelante, que fue lo que leímos aquí en este mensaje M aquí, dice ahora toda cosa que no haya corregido el mensajero de una edad, pues cuando venga un mensajero más adelante, Dios le dará más luz sobre eso y quedará esclarecido todo. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora vean cómo acá también miren este mensaje, el orden de la transformación, el cual fue predicado el 12 de diciembre del 1976. Una parte aquí él dice, siempre Dios tiene el mensajero de ese tiempo, de esa edad,
para poner las cosas en su sitio, corregir qué, lo que está mal. Y como Dios lo dé a conocer a su mensajero, Él lo da a conocer al pueblo, y entonces eso es, así dice el Señor, para ese tiempo, para esa edad y para esa dispensación. O sea que lo que el Señor en este tiempo final nos está dando y está colocando todo en su lugar y hablando abiertamente de lo que es el séptimo sello. Lo mismo que pasó en esos tiempos, vean que luego Dios le abrió el entendimiento a esos profetas y luego hablaron y dijeron qué era y cómo era, que se iba a cumplir. Y cuando llegó el cumplimiento de eso, entonces ahí estaba la realidad. Y así ha sido en cada tiempo. Dios va dando más luz y más luz al mensajero. Y cuando llega el cumplimiento de esa promesa, muchos han dicho, pero si soy yo, y yo que pensaba que era este que se había ido. Vean, pero Dios esconde esa revelación hasta cierto momento para cuidar de ese ministerio y así el enemigo no estorbar el programa que Dios ya tiene con ese mensajero. Pero cuando llegue el tiempo de Dios comenzar la obra con ese instrumento, entonces le abre el entendimiento y le dice, pues mire, ¿sabe qué? Eres tú. Tú eres el que está llevando a cabo y va a cumplir esta escritura. Y ese mensajero se agarra de esas escrituras y ve que es el cumplimiento de esas escrituras en él, y en base de esas escrituras va hacia el frente con el pueblo que lo iba o que lo va a recibir. Y comienza esa obra, ese mensajero a llevar a cabo, y el pueblo arranca con ese mensajero también, y Dios culmina su obra y esa labor hasta que llegue a su final. Así ha sido de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y en este tiempo, la culminación del séptimo sello será con esa profecía de Apocalipsis 11, lo cual luego vean ustedes en donde nos detuvimos allí, del mensaje de la señal para la generación incrédula, que él dice, vamos a dejar esa señal tranquilita ahí porque esa señal será vista por los incrédulos. Pero cuando eso suceda, recuerden, ya estarán los dos olivos adoptados. Por eso podrá suceder esa resurrección. ¿Por qué no ocurrió la resurrección con ninguno de los mensajeros? Porque ninguno de ellos podía decir, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ninguno de ellos dijo que él sería como en el tiempo de Jesús, que la única persona que dijo que en 3 días iba a resucitar, ese fue Jesús. La única persona, el único ministro o el único hombre que dijo eso en ese tiempo fue Jesús. Y el único instrumento que en este tiempo, en las edades y en este tiempo, ha dicho, destruyan este templo, este cuerpo, y en 3 días lo voy a levantar, ese es el séptimo sello. Ese es el ángel que era diferente a los demás, el único que puede decir esas palabras. Ninguno de los mensajeros lo ha dicho, y en este tiempo final ninguno de los ministros tampoco. Y ese es el cumplimiento del séptimo sello. Ese instrumento es el cumplimiento del séptimo sello. El segundo que puede decir eso. Aquí encontramos el sitio donde dice, ningún líder religioso profetizó, dijo que iba a morir y a los 3 días iba a resucitar. Eso es un escrito de nuestro hermano William. O sea que ningún líder allá profetizó como profetizó Jesús de sí mismo. Y en este tiempo final ningún líder religioso ha profetizado que va a morir y que a los 3 días y medio va a resucitar. El único es ese ministerio bajo carpa, ese instrumento, el que ha dicho que cuando culmine su obra de reclamo, se estará llevando a cabo ciertas cosas, las cuales van a culminar en Apocalipsis capítulo 11 ya, al final de ese ministerio. Así como dice, por eso podrá suceder esa resurrección, así como Cristo ya estaba adoptado cuando murió y luego pudo resucitar. ¿Ve? Él pudo llevar a cabo eso porque estaba ¿qué? Adoptado.
ninguno de los mensajeros pudo llevar a cabo eso, cumplir esa escritura de Apocalipsis 11, porque ninguno de ellos llegó a su adopción, estando vivos. Vamos a dejar esa partecita quietecita ahí, ya que eso es para otra etapa. Vamos a aprovechar bien nuestro tiempo en esa parte, en esta parte de preadopción, viendo las señales de este tiempo final, reconociéndolas y así estando apercibidos y preparados para así para ser transformados en este tiempo final. Y miren, en este otro mensaje, el hombre que recibió la vestidura, el caballo y la corona de rey, el cetro, que fue el 16 de noviembre del 2009 en Bogotá, Colombia, dice, bueno, todo eso lo va a hacer el hombre que recibe la vestidura, el caballo y la corona del rey. A través de ese hombre, Cristo lo va a llevar a cabo, porque será Cristo en Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través del instrumento que él tenga, obrando todas esas cosas. Y Dios lo cuidará. Hay una parte en el libro de citas que dice que nadie podía tocar a Moisés hasta que culminara su obra, un escrito. Vamos a ver aquí rapidito si lo encontramos. Dice que nadie podía tocar a Moisés. Vamos a ver si es el 11:05. 11:05 de la página 124 dice, por donde quiera que esté la palabra, está velada. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden, después de que la palabra fue hecha manifiesta, Moisés era Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras que esa palabra estaba en él para ser proclamada, él era Dios, porque él no era Moisés más. Allá a la derecha escribe Apocalipsis 19, del 10 al 21. Él tenía la palabra del Señor para aquella edad. Nada podía tocarle hasta que eso se acabó. Él tenía la palabra y él era la palabra para ellos. Y ahí dibuja una estrella de David, una grande y una pequeña. Y escribe Apocalipsis 11 del 3 al 6. Y escribe, nada podía tocarlo. Arriba escribe la palabra velada en carne humana en Moisés. Ahora vean, Apocalipsis 11 lo coloca allí, que son los ministerios de Moisés y Elías. Y vean, nada podía tocar a Moisés y nada podrá tocar a ese instrumento hasta que culmine su labor, la cual vean que llegará a esa parte en donde se va a cumplir esa profecía. Ahora mire lo que él dice aquí. A través del instrumento que él tenga, obrando todas esas cosas, y Dios lo cuidará. Y cuando llegue el tiempo de que tenga que partir, o sea, si llega el tiempo en que tenga que partir, por lógica, por sentido común, pues no puede ser ninguno de los mensajeros porque ya llevan más de 3 días. Eso hasta un niño pequeño. Por eso vean ustedes en este tiempo final, los niños, los cachorritos que están con las clases y todo, tienen más conocimiento que estos todo, que llevan años en el mensaje, que dicen que conocen el mensaje, no conocen ningún mensaje. Si conocieran el mensaje, me hubieran recibido ya como me han recibido estos niños. Y en los diferentes países, cómo tienen esa revelación, cómo han obtenido esa revelación, vean, porque son escogidos de Dios, niños escogidos de Dios para transformación. Pero vean, si no tienen la percepción profética, estas personas que llevan años en el mensaje, jamás van a ver y no le vale de nada conocer el mensaje del hermano Ran y conocer el hermano Wiran. No le vale ni no le sirve de nada si no tienen esa percepción profética. Se quedan con la letra y la acomodan a su manera, a su conveniencia, para justificar su incredulidad. Y Dios lo cuidará, y cuando llegue el tiempo que tenga que partir,
pues serán en el tiempo destinado por Dios, pero será por 3 días y medio, unas vacaciones o un paseíto al paraíso. Vean, será 3 días y medio, nada más. Ningún mensajero se ha ido y ha estado 3 días y medio ausente. Ahora vean que en esos 3 días se estará llevando a cabo algo en la sexta dimensión. Dice, pues será el tiempo destinado por Dios, pero será por 3 días y medio, unas vacaciones, un paseíto en el paraíso. Recuerden que Cristo se dio un paseo al paraíso, aunque tuvo que pasar por otro sitio que no era muy bueno, donde tuvo una batalla y donde obtuvo las llaves del infierno y de la muerte, quitándoselas al diablo. Por eso es que en el libro de los sellos él habla de que el sexto sello, que son los ministerios de Moisés y Elías, son los que abren la gran tribulación. Ellos son los que abren ese tiempo de tribulación. Recuerden que la quinta dimensión estará abierta completamente en la tierra. Recuerden que él le quitó esas llaves al diablo cuando ascendió al infierno. Le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Por eso, ese ministerio de Moisés y Elías son los ministerios que abren la gran tribulación. Así que estamos en un tiempo muy glorioso, muy importante, en donde tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos y también conocer las profecías bíblicas para el tiempo final, conocer las cosas que fueron habladas por el reverendo William Branham, porque él es el precursor de la venida del Señor. Y el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Por eso hablaba de la venida de Jesús, de la venida de Elías, de la venida de Moisés, y hablaba de las cosas que iban a suceder. O sea, el reverendo William Branham profetizó, él trajo la introducción, él precursó lo que era la venida del Señor. Ahora, ¿quién más lo hizo? Gabriel. Gabriel, él colocó ahí, puso, Gabriel es igual, precursor. Precursó. O sea, él iba a precursar también, como precursó la primera venida del Señor. Anunció, tocaste la trompeta en la primera venida del Señor, dice el hermano Branham, anunciarás. O sea, eso es precursar la segunda venida del Señor. Y esa labor la hizo el doctor William Soto Santiago. Y bien que la anunció. Y vean cómo Dios en este tiempo final está cumpliendo lo que estos profetas habían profetizado. Y hablaba de las cosas que iban a suceder. Buena introducción hizo el reverendo William Branham. Él dice que el ángel le dijo, tu mensaje introducirá a Cristo en su venida. Por lo tanto, se cumplirá la venida del Señor conforme a como fue hablado en la introducción, en el mensaje de introducción. No se saldrá ni a la derecha ni a la izquierda. Irá por el mismo centro el cumplimiento de lo que ha sido prometido. O sea que el cumplimiento, ese instrumento, va por el mismo centro de lo que el precursor habló, que sería su venida. Por eso yo he estado en el centro desde que él me ha mostrado y me mostró todo lo correspondiente a esta dispensación del reino y todo lo que él está llevando a cabo a través del ministerio que ha puesto en mí y el cumplimiento de lo que él está llevando a cabo en este tiempo, que es la obra de reclamo, la obra que él prometió llevar a cabo por aquellos que él redimió con su sangre hace 2000 años atrás, allí en la cruz del Calvario. He venido para reclamar lo que ya había redimido. O sea que esa obra que él me ha encomendado, yo seguiré por el centro del cumplimiento de esas profecías, por el centro del cumplimiento de esa palabra que precursó el reverendo William Branham y por la palabra, el mensaje que trajo el arcángel Gabriel, el que trajo las buenas nuevas a la iglesia, lo cual ya esas buenas nuevas la iglesia novia la ha recibido con los brazos abiertos y ha amado su venida y la está recibiendo y está gozándose en este avivamiento final. El avivamiento, el despertamiento que ha traído ese ángel fuerte, que ha traído el ángel que era diferente a los demás en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral. Ha sido para mí una bendición grande y un privilegio grande poder estar en estos momentos compartiendo estos momentitos alrededor de la palabra
y todas estas porciones que hemos leído y ver que todo eso ya está en cumplimiento, de lo cual podemos decir, como me mandó en esta mañana unas palabras o una palabra que significa fuerza allá en Israel, lo cual es Koah, es allá en Israel, significa fuerza o poder, con K de kilo, o AJ, Koah. Y cuando se habla, por ejemplo, se usa esa palabra, sigue adelante con el poder de Dios, sería Lehim Koah, o sea, sigue adelante con el poder de Dios. Tenemos ese tema, vamos a colocarle ese tema para esta ocasión. Sigue adelante con el poder de Dios, escogido de Dios. Sigue adelante con el poder de Dios. Ha sido para mí una gran bendición y privilegio poder compartir con ustedes estos momentos allá en Venezuela, Valencia, Venezuela. Lehim Koah. Sigan adelante, ministros compañeros, no se desanimen, no desmayen y sigan unidos, vuestras congregaciones unidas, ustedes ministros unidos, y toda cosa que esté contraria a la palabra, corríjanlo. Estamos en el tiempo en donde falta ya muy poco para cumplir todo lo que falta por cumplir, y deseamos estar nosotros como ministros y vuestras congregaciones estar listos para recibir de sus bendiciones, porque recuerden que Él en su venida, Él nos dijo que viene para bendecir a unos y para maldecir a otros. Por lo tanto, deseamos las bendiciones que Él en su venida estaría trayendo para su pueblo. Dios los guarde, los bendiga y los prepare y los ayude en todo momento, y que toda Venezuela sea bendecida completamente como nación por y a causa de los escogidos que ahí estén. Que Dios los bendiga a todos, y luego estaremos ya por allá. Yo deseo estar por allá muy pronto, así que todo va a depender de Dios y su programa, y también del pueblo. Bueno, sigue adelante con el poder de Dios. Pasen todos o continúen pasando un día feliz, lleno de las bendiciones de Dios. Y Coaj, o sea, fuerza, poder, iglesia novia, Lehim Coaj, sigue adelante con el poder de Dios. Le agradezco a Carmen Zarzano que me envió esas palabras esta mañana, tempranito, y las anoté, y Dios me ha dado alrededor de eso todo lo que hemos hablado, y vean cómo Dios va preparando esa iglesia novia con su fuerza, porque su fuerza es su poder, el que Dios nos está dando en este tiempo final por medio de su palabra. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.